Buenos días a todos. Quisiera darles la bienvenida a este seminario web sobre cómo gestionar la práctica diaria y los desafíos al hacer recetas de terapia hormonal para la menopausia. Soy la doctora Elena Armeni, formo parte del consejo directivo de EMAS y vamos a comenzar dándoles información importante sobre el seminario web. Pueden utilizar la interpretación para seleccionar su idioma preferido. Los idiomas disponibles son inglés, mandarín, portugués, ruso, español y ucraniano. Bienvenidos a la participación activa. Pueden utilizar el chat para sus comentarios y preguntas y respuestas para enviar sus preguntas. La grabación estará disponible dentro de muy poco en línea y así damos la bienvenida a nuestras oradoras. La primera presentación son los desafíos más frecuentes y cómo gestionarlos, y lo va a hablar la doctora Kulut Ar-Awadi, que es una representadora del cuidado de la salud del Colegio de Obstetricia y Ginecología del Reino Unido. Es una experta en salud reproductiva en AU y ha tenido un rol crucial en establecer la especialidad y promover el conocimiento de la salud sexual en el Medio Oriente. La doctora Alawadi, le dejamos así la palabra. Muchísimas gracias, buenas tardes o buenas noches, donde sea que se encuentren en el mundo. Voy a estar hablándoles hoy sobre los desafíos. It's sharing, right? You can see Está my slides? viendo mis diapositivas, ¿verdad? Yes, we can see your slides. Please Oh, start the slideshow from beginning. If Sí, you click in puede that slide, comenzar haciendo clic en el primer icono, en la parte superior. so that we can see your slides in full. Exactly. yeah. Thank you so Okay. much. So I'll be talking about most frequent Bueno, voy a estar challenges hablando sobre los retos más frecuentes al prescribir terapia hormonal en la menopausia, THM, en los Emiratos Unidos So I y have no cómo afrontar conflicts in esto. relation to this No tengo presentation. ningún conflicto de intereses en relación con esta I've presentación. grouped the challenges that we face into three categories: patients, treatment, and healthcare He professionals. agrupado estos retos en tres componentes: In the pacientes, field tratamiento y of profesionales patients, sanitarios. Con respecto a there los are limited pacientes, awareness and education hay among una physicians concienciación y and educación limitada patients. entre nuestros They pacientes. don't know about, No many people don't know conocen, about muchas menopause. mujeres no They don't conocen lo know about suficiente the sobre la symptoms of menopause. menopausia, no And if conocen los they know about síntomas menopause y and si conocen sobre la available treatment menopausia y el options tratamiento and disponible, sienten hesitancy dudas and concerned about the side y effects of the preocupaciones treatment, sobre los efectos consequences, secundarios y los and factores de lasting riesgo. risks. So there was a couple of studies which I came across. One of them, it's a cross-sectional Hay study diferentes conducted estudios. Este es un in estudio transversal que se realizó en el año provide treatment 2020. knowledge Tiene about que menopause ver con and el conocimiento de las mujeres emiratíes con respecto a la hormonal menopausia y la and terapia also hormonal en la the menopausia. National Journal Fue of publicado en la Gynecological Revista Internacional de Public Health Investigación was Medioambiental y conducted Salud on Pública. Se realizó 497 Emirati en women, 497 mujeres emiratíes medical en centers in Dubai. 5 centros de atención The primaria de outcomes of Dubái, los más collected using a importantes. Los questionnaire datos se called recolectaron a través de un cuestionario compuesto de Characteristics of Menopause características Knowledge sociodemográficas y Menopause reproductivas, escala de Comprehensive conocimiento sobre la Therapy menopausia Practice. y conocimientos sobre los síntomas de la menopausia y la práctica de la terapia hormonal. This table presents the percentage of participants who agreed to individual items on their menopause and Aquí menopausal podemos health ver los scale. ítems So you can individuales see que here tienen que ver con la terapia. Si the podemos ver acá en la tabla, agreement percentage, 67% agreed that el menopause is associated with 67% está de acuerdo con que la and menopausia se debe a una disminución de las hormonas femeninas. 59.4% agreed that menopause is accompanied by hot flashes, while it Y is el not agreed, 59.4% cree que la 43% menopausia está acompañada that menopause por hormonal therapy is calores y counterproductive. pueden And ver que algunas también creen que 29.6% mejora thought that y el menopause hormonal therapy has 29.6% significant creen que benefits, tiene but muchas, many perdón, complications and
muchas complicaciones y efectos secundarios, la terapia hormonal. Entonces, en esta tabla pueden ver el nivel de conocimiento y de aceptación de los medicamentos. Este estudio muestra que el conocimiento, el porcentaje de conocimiento era solo el 45% y hay diferencias significativas entre las mujeres educadas, empleadas, y no se encontraron diferencias significativas en los porcentajes de conocimiento entre características de diferentes categorías de estado menopáusico. Y era muy bajo el conocimiento sobre la menopausia y la terapia hormonal. Hubo luego otro estudio que se realizó en el 2021, también publicado en PubMed, y mostraba que el porcentaje de las mujeres que tenían poco o muy poco conocimiento es algo que también se muestra en la encuesta del 2020. Viendo también otros desafíos con respecto a los pacientes y comorbilidades. Los pacientes pueden tener comorbilidades, hipertensión, diabetes y creen que por esto no pueden tomar una terapia hormonal. Otro desafío es el control y el seguimiento. La mayor parte de los pacientes no vuelven a hacer un seguimiento o creen que tienen otras cosas más importantes que hacer, por lo que no vuelven. Y la sensibilidad cultural que tiene que ver con la menopausia y el país puede hacer que los pacientes no vengan a buscar tratamiento, lo que dificulta la disposición de estas mujeres a buscar ayuda o información. Con respecto a los tratamientos, el reto nosotros en nuestro país tenemos seguro. Cada persona tiene que tener un seguro que lo dé el gobierno o su empleador, que va a cubrir sus medicamentos. Y si no tienen seguros, por ejemplo, quienes no tienen una visa, vienen solo a buscar ayuda médica, luego tienen que pagar de manera privada por todo, lo que hace que muchas veces no vengan. Otra cosa es la duración de la terapia. Para determinar durante cuánto tiempo continuar con la terapia puede ser complejo, en particular con las directrices cambiantes. Los efectos secundarios pueden ser también un reto. Por ejemplo, las pacientes pueden experimentar hinchazón, sensibilidad en el seno o cambios de humor y puede que esto haga que dejen la terapia. Un análisis de riesgo y beneficio. Esto puede ser particularmente complejo dando los distintos perfiles de riesgo de las pacientes. Con respecto a los profesionales del personal sanitario, lamentablemente mucho personal son obstetras, ginecólogos en el país que no conocen los beneficios de la terapia hormonal en la menopausia. Muchos pacientes vienen a mi clínica diciendo que no lo quieren tomar porque les va a dar cáncer. Otra cosa es también la falta de recursos de investigación y de datos. Sabemos que la edad promedio de la menopausia es 48 en la EAU, que es menor que en los países europeos, en los países occidentales. Pero aún así no tenemos investigaciones para tratar este tema o a la aceptación de la terapia hormonal por parte de las mujeres. Yo trabajo en Abu Dhabi, en Dubái, en un hospital gubernamental y también en una práctica clínica una vez por semana en Dubái. Y en las clínicas en las que yo trabajo, en particular en el hospital estatal, bueno, hay muchísima gente y veo a 20, 30 pacientes por día y tengo solo 8 horas por día. Entonces pueden imaginar la cantidad de tiempo que puedo dar al paciente. Les doy generalmente momentos en los que les digo, en la próxima cita vamos a hablar de esto. Entonces, esta cantidad de ocupación y de números de pacientes es un problema. Otra cuestión puede ser los programas de bienestar existentes que no aborden plenamente la salud en la menopausia. Entonces, ¿cómo se hace para afrontar estos retos?
Con respecto a la concienciación y Specifically, educación entre los marketing pacientes, awareness campaigns. hemos introducido Many benefits campañas of de CBT concienciación y de include sensibilización the pública. community attendance Vamos and a los eventos engagement with comunitarios, damos información, recursos y and hablamos we sobre la promote terapia hormonal social para la media menopausia. activation and awareness Utilizamos to también spread la this awareness. televisión, la radio, las redes sociales para difundir información sobre la menopausia, We sus also síntomas y opciones de tratamiento. talk to the primary healthcare physician. También So hablamos I con los work in médicos de tertiary familia. center in tertiary Yo hospital. trabajo We en un centro have our own terciario en Abu pharmacist, Dhabi, entonces nos physicians refieren a los pacientes de experts los in this field to profesionales talk to them about menopause and y its son las pacientes quienes hablan con sus médicos de cabecera however, y ellos los due to refieren a limited and nosotros. insufficient Con respecto a las IT and education preocupaciones y a las we cannot dudas get them de las information pacientes, so proporcionamos información clara y basada en for the pruebas sobre los beneficios y riesgos de la we also THM. conduct discussions Utilizamos and estos recursos para counseling. responder a sus preguntas, fomentar debates abiertos y With abordar regard las to comorbid preocupaciones en manera conditions, we evaluate concreta. the risks and Con benefits of respecto a las menopause condiciones comórbidas, evaluamos los riesgos y of hormone beneficios de la therapy THM en el contexto de la and salud general assess de the cada impact on paciente. markers Discutimos con ellas, les and mostramos la provide evidencia de lo que se ha encontrado hasta que estén satisfechas y and we puedan así aceptar y collaborate with continuar su clinicians from tratamiento. other También, si es fields necesario, se to puede ensure colaborar con especialistas comprehensive de care. otros ámbitos para poder garantizar así un enfoque Monitoring and completo. follow-up, what we tend to do in Lo our que hacemos clinics con respecto al control y seguimiento en before the nuestras hormone clínicas, les damos for 3 months citas periódicas de every seguimiento 3 de months 3 meses después de haber and then annually after that. comenzado con la And if the terapia patient has the y luego we una vez offer them por free año. Y consultation les or ofrecemos scheduling también appointments consultas para and poder any hacer problems that citas they want si llegaran a tener algún necessary problema o answers to quisieran questions, they are welcome. respuestas a sus Um, preguntas y with regard to preocupaciones, pueden por cultural supuesto volver. sensitivity and cultural taboos, we understand that Con we have respecto a la to be sensibilidad sensitive cultural, and comprendemos que discuss tenemos que ser with patients sensibles y regarding discutir menopause y issues hablar con las and pacientes sobre los hormonal therapy. síntomas de la menopausia y de la terapia hormonal. Just before going further, Y antes de in my continuar, working with patients with cuando estoy different junto con los pacientes symptoms, I see many en patients diferentes that situaciones, veo they muchos don't know that pacientes que they se quejan de actually sofocos are y no menopause saben que esto and puede they don't know tratarse, que that son síntomas de la um, menopausia y que existe un tratamiento que está disponible. with regard to access and cost issues, Con respecto a las we cuestiones de acceso y costes, talk to patients conocemos la cobertura del seguro de salud y lo hablamos con las to pacientes ensure e that intentamos asegurarnos for those who doesn't have insurance that they have que access quienes no tienen seguro tengan un programa de asistencia para que el medicamento pueda estar disponible para ellas. Y trabajamos juntas para poder encontrar soluciones for the duration of asequibles. therapy, we discussed the rationale for duration of therapy and why they have to take for Con respecto such a la duration. duración de la And terapia, por supuesto, we include the discutimos recommended durante dose cuánto tiempo hay effectiveness que for these tomarlo y normalmente recomendamos la dosis eficaz más baja durante el menor tiempo posible y luego se hacen evaluaciones periódicas. for the side effects, we tend to Con respecto a los when I efectos start the secundarios, medication for the patient, we tend cuando to receto el discuss medicamento a la about the side paciente, effects hablo con la paciente and sobre for los the efectos patients. I secundarios do not y mention lo hago en side manera effects realista, pero les pido and que they no have juzgue el any medicamento antes de los side 3 meses. effects Y loss si tienen efectos fatigue, secundarios we try to adjust the dose or use como different molestia al seno, intentamos cambiar el tipo de progesterona que pueda ayudar con benefit esto. analysis. We Hacemos también un análisis de riesgos y beneficios. Equilibramos los beneficios del alivio de los síntomas con los riesgos potenciales, como enfermedades cardiovasculares, cáncer de mama y episodios tromboembólicos. for the healthcare professional, Con we respecto a los engage retos para el continuously with personal sanitario, the nos primary tenemos que healthcare mantener al día con las other directrices gynae physician through workshops, online a courses, través de talleres, concursos en línea, organizaciones discussions profesionales, para poder and mantenernos workshop al día, guidelines and conocer las strategies mejores to other prácticas y también hacer institutions within the directrices same y compartirlos a otras instituciones, también dentro del hospitals and mismo, clinics a las mismas for clínicas, advanced hospitales y guidelines on gobiernos. menopausal hormone therapy. And we collaborate with universities
Nosotros colaboramos con las universidades para investigar temas específicos sobre la menopausia, centrándonos en las poblaciones locales. Realizamos encuestas, recopilamos datos sobre las experiencias de las mujeres con menopausia, sus síntomas y el acceso que tienen a la atención sanitaria. Con respecto a las clínicas que están tan ocupadas, como mencionaba, nuestras clínicas ven a muchos pacientes durante cada día y muchos de estos pacientes son pacientes nuevos, con muchas complicaciones, porque es un centro al que nos refieren los pacientes. Entonces, tendemos a darles folletos, hablamos con ellos en general y luego programamos otra cita para una semana más tarde en la que se pueda tomar más tiempo, como 30 minutos, en modo de poder discutir sus preguntas, dar respuestas a sus dudas y preocupaciones, para poder así aumentar su satisfacción y la aceptación de la terapia hormonal. Otra cosa en la que estamos trabajando es para integrar los programas de bienestar para la salud durante la menopausia. Tenemos muy buenos programas de bienestar generales y queremos incorporar también la salud en la menopausia en este programa de bienestar, hablando con el médico de cabecera, quienes son los responsables de estos programas de bienestar. Entonces, en conclusión, los profesionales sanitarios deben abordar los retos de forma proactiva y empática para poder mejorar la satisfacción de la paciente y los resultados de la terapia hormonal. Y hacer frente a estos retos requiere pensar y centrarse en una comunicación eficaz y una formación continua, tanto para los proveedores como los pacientes. Una vez que los pacientes conocen cuáles son los síntomas de la menopausia y comprenden que existe un tratamiento y comprenden que cuál es el tratamiento, cuáles pueden ser los efectos secundarios y cuáles son las ventajas del tratamiento, suelen estar de acuerdo con el comenzar con la terapia y luego felices de continuarla. Esto es todo por mi parte. Gracias. Thank you very much, Dr. Muchísimas Alawadi, gracias, for this doctora presentation. Alawadi, por We esta move on fantástica to the next presentación. Ahora presenter, vamos who a is pasar a Professor nuestra Associate próxima Professor Dr. presentadora, que es la Merush doctora Vaishnavi, Merush who will Ousmane, speak about quien nos va a optimizing hablar sobre la clinical optimización de results. los resultados Professor Shawin, clínicos, Dr. teniendo en Sukhasini, cuenta la Dr. ventana de Nawal, a oportunidad. fellowship La of doctora Nawal es Obstetrics and profesora de Gynecology obstetricia y at ginecología University of Algeria, en la Universidad de Department Algeria of y Obstetric también es Gynecology la Department jefe del at Departamento de Zeralta Obstetricia y Hospital in Ginecología Zeralta. en el Hospital Before we move Zeralta. on to the next presentation, I would Antes de like to pasar hacia la invite próxima once again presentación, the quisiera audience invitar to send nuevamente their al questions público a to our enviar sus expert presenters preguntas a using nuestras the Q&A presentadoras button. expertas Professor utilizando el Nawal will botón de take you through preguntas the y presentation. respuestas. Doctora Narwal, le dejamos la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días y bienvenidos a todos. Les agradezco por estar aquí en esta presentación. Como nos decía la doctora Alawadi, los retos más frecuentes con la terapia hormonal, bueno, a veces la prescripción es difícil porque hay mucho tabú alrededor de esta terapia y también los médicos no suelen proponer esta terapia para las mujeres, aunque tengan muchos síntomas vasomotores, síntomas genitales. Y tras el estudio de Rashid, todos los ginecólogos dejaron de proponer la terapia hormonal a las mujeres. También porque
estos médicos no tienen un gran conocimiento con respecto a los efectos secundarios y a los trastornos y efectos tras la terapia hormonal. Hoy vamos a hablar sobre la optimización de los resultados clínicos considerando la ventana de oportunidad. Este término, ventana de oportunidad, en el contexto de la menopausia y la terapia hormonal para la menopausia, se refiere al periodo óptimo durante el cual el inicio de la terapia hormonal puede tener los efectos más favorables en la salud de la mujer, incluyendo la salud cardíaca y la función cognitiva, sin nuevos trastornos. El efecto secundario más importante de la terapia hormonal era la incidencia de enfermedades cardiovasculares. Pero la incidencia de las enfermedades cardiovasculares en las mujeres está asociada a la edad y es específica de la edad según el estudio de Framingham. Además de un aumento de la incidencia de enfermedad cardiovascular por edad en las mujeres posmenopáusicas tienen una incidencia de enfermedades cardiovasculares de 2 a 6 veces mayor que las mujeres premenopáusicas en toda la franja de edad de 40 a 54 años. Y el desarrollo de un riesgo considerable de enfermedades cardiovasculares después de la menopausia ofrece una oportunidad para poder ampliar la cardioprotección de los estrógenos endógenos en mujeres posmenopáusicas con terapia hormonal de reemplazo. Y el efecto secundario más importante de la hormonoterapia es el aumento de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Pero observamos en un grupo que recibió el estrógeno, la progesterona, en los ensayos HEART y EPAT, vimos que el efecto en la progresión de la arteriosclerosis en mujeres posmenopáusicas sin y con enfermedad clínica preexistente es diferente. La progresión de la arteriosclerosis El ensayo sobre el estrógeno de la prevención de la arteriosclerosis mostró una reducción de la progresión de la arteriosclerosis subclínica precoz, medida por el grosor de la arteria carótida. El inicio de la terapia hormonal sustitutiva de forma precoz y continuada mientras que el endotelio está intacto mantiene la salud vascular y reduce el envejecimiento vascular y la progresión de la arteriosclerosis. Por otra parte, la terapia hormonal iniciada durante la fase tardía de la arteriosclerosis no tiene ningún efecto sobre la enfermedad vascular establecida. No hay una prevención secundaria. Salpeter, en los metaanálisis de Salpeter, se muestra que el inicio de la terapia hormonal sustitutiva en mujeres menores de 60 años de edad y o menos de 10 años desde la menopausia reduce de forma estadísticamente significativa tanto la mortalidad por todas las causas como la enfermedad coronaria en relación con el placebo. También el metaanálisis de Cochrane valida esta conclusión, que muestra estas
ventanas de actividades clínicas. La probabilidad de supervivencia tras cardiopatías coronarias podemos ver en el estudio danés de osteoporosis, que muestra una reducción estadísticamente significativa de un 52% tras 10 años de terapia hormonal sustitutiva. En comparación con ninguna terapia hormonal y una reducción del 39% tras 16 años de seguimiento total. Las mujeres de la DOPS tenían una edad media de 50 años y 7 meses después de la menopausia, con un IMC medio de 25 cuando fueron asignadas en manera aleatoria a terapia hormonal o sin terapia hormonal. Y vimos que el efecto de las enfermedades cardiovasculares, coronarias y la mortalidad se ven cuando la terapia hormonal se introduce después de 10 años desde el comienzo de la menopausia o después de la edad de 60. La mortalidad total, todos estos estudios muestran que cuando la terapia hormonal se introduce antes de los 60 años de edad o antes de los 10 años de comenzar la menopausia, existe una disminución de mortalidad de todas las causas de mortalidad de enfermedad coronaria. Cuando estudiamos el grupo de edad menor de 60 años durante la aleatorización en el WHI, tanto con estrógenos solos como con estrógenos combinados con progestágenos, se reduce la mortalidad global por patología cardiovascular o por cáncer. Esto confirma la teoría de la ventana de oportunidad. El Early versus Late Intervention Trial con estradiol se diseñó específicamente para probar la hipótesis del momento oportuno de la terapia hormonal sustitutiva, comparando el estradiol oral con o sin progesterona vaginal con placebo en dos estratos de mujeres que en el momento de la aleatorización tenían menos de 6 años desde la menopausia o más de 10 años desde la menopausia. Tras una intervención media de 5 años, vieron que hay una reducción estadísticamente significativa en la progresión de la arteriosclerosis subclínica medida por el grosor íntima media de la arteria carótida con terapia hormonal sustitutiva en relación con placebo. Entre las mujeres del estrato posmenopáusico tardío, las tasas de progresión de la arteriosclerosis fueron similares en los grupos de terapia hormonal sustitutiva y placebo. El efecto de la terapia hormonal sustitutiva sobre la progresión de la arteriosclerosis subclínica difirió significativamente entre el estado posmenopáusico precoz y el estado posmenopáusico tardío. La mortalidad global, el metaanálisis bayesiano de 19 ensayos controlados, aleatorizados y 8 estudios observacionales prospectivos muestran la consistencia de la reducción de la mortalidad por todas las causas
entre ambos tipos de estudio en mujeres que inician la terapia hormonal sustitutiva antes de los 60 años de edad con 5 años de seguimiento. ¿Y qué sucede con la calidad de vida? El efecto global de la terapia hormonal en la menopausia en el sistema corporal de la mujer reduce los síntomas de menopausia y aumenta la calidad de vida, además de mejorar los parámetros musculares. Los resultados fueron significativos solo para quienes comenzaron la terapia hormonal menos de 5 años tras la menopausia, lo que apoya el consenso de la ventana de oportunidad para la terapia hormonal. Con respecto a la función cognitiva, los beneficios de la terapia hormonal con respecto a la cognición en mujeres con demencia son similares a lo observado en las mujeres de mediana edad recientemente menopáusicas. Los beneficios se observaron solamente durante un par de meses de tratamiento. En mujeres mayores, con más de 65 años de edad, con riesgo de enfermedades cardiovasculares, se observó un mayor riesgo de demencia con el uso de terapia hormonal combinada ya después de un año de tratamiento en WHI. Es posible que la terapia hormonal aumente el riesgo de deterioro cognitivo a través de las vías de los factores de riesgo de SB, y WHI también mostró un mayor riesgo de SB con el uso de terapia hormonal. La teoría de la ventana de oportunidad sugiere que la toma de terapia hormonal alrededor de la edad de la menopausia conlleve algunos beneficios o al menos poco riesgo de deterioro cognitivo, tal vez durante un máximo de 10 años de tratamiento. Y el daño a la función cerebral se observa en mujeres mayores con riesgo de SB o EA con mayor duración, superior a los 10 años de terapia hormonal. Este daño potencial puede depender del tipo de progesterona utilizada para la terapia combinada. El uso de la hormona y el estado de ánimo. Se observaron efectos beneficiosos en el tratamiento de 48 meses con estrógenos equinos conjugados, pero no transdérmico, en la reducción de la ansiedad y la depresión, pero solo durante algunos meses. La mayoría de las directrices no sugieren que administrar la terapia hormonal como tratamiento de primera línea para los trastornos mentales, pero sino como algo adicional a los antidepresivos. La terapia hormonal ha demostrado su eficacia al reducir el riesgo de fracturas de cadera, vertebral y fracturas totales. Sin embargo, esta protección se ve atenuada cuando se interrumpe la terapia hormonal o si se inicia después de los 60 años. La terapia con estrógenos es la opción preferida en comparación con el tratamiento óseo específico para mujeres con menopausia prematura, que está relacionado con un mayor riesgo de fracturas. El uso combinado de terapia hormonal y suplementos de calcio más vitamina D tiene un efecto sinérgico en la reducción de las fracturas de cadera. Con respecto a los síntomas vasomotores, más de 32 ensayos aleatorizados y controlados con placebo recomiendan la terapia hormonal como tratamiento para los síntomas vasomotores. Tanto los estrógenos orales como los transdérmicos han demostrado ser clínicamente eficaces, según el ensayo de la KIPS.
Los síndromes genitourinarios de la menopausia y la atrofia vulvovaginal. Para estos síntomas de la menopausia, una dosis baja de estrógeno vaginal es el estándar de oro en esta terapia. Y la terapia estrogénica sistémica es eficaz para tratar los síntomas concurrentes de GSM y está aprobada o recomendada para mujeres con estos síntomas, así como con síntomas vasomotores, pero no es la primera terapia. Con respecto al cáncer de mama, el riesgo de cáncer de mama es lo que ha causado que no se receten más terapias hormonales en nuestro país después de aquel famoso estudio. Pero en realidad sabemos que la terapia hormonal durante más de 5 años está relacionada significativamente con una mayor incidencia de cáncer de mama en pacientes de 50 a 69 años de edad. En conclusión, la mayor parte de las directrices y las sociedades científicas están de acuerdo con que la indicación de la terapia hormonal sea para los síntomas de menopausia, no para prevenir enfermedades cardiovasculares o enfermedades óseas. Y una de las indicaciones es también la insuficiencia primaria. Lo importante es el momento de iniciación de la terapia, ya que debe ser a una edad inferior a 60 años y dentro de los 10 años de la menopausia. Y una cosa muy importante, y estas son las ventanas de oportunidad para mejorar el efecto de la terapia hormonal y sin mejorar los efectos secundarios de las enfermedades cardiovasculares, de la mortalidad, del cáncer de mama, es prescribir la terapia hormonal durante una duración de 5 años o menos. Muchísimas gracias por su atención. Thank you very much to both of our speakers for these excellent presentations. Muchas gracias a nuestras oradoras por estas excelentes presentaciones. Tenemos una pregunta en las preguntas y respuestas, así que los invito nuevamente a desafiar a nuestras oradoras con estas preguntas tan interesantes. La pregunta es, ¿está relacionado el riesgo de cáncer de mama con el uso de terapia hormonal tanto oral como transdérmico? Entonces, invito en particular a la doctora Nawal a que nos responda. La relación del riesgo de cáncer de mama es en particular relacionado a la duración de la terapia hormonal. También para la terapia transdérmica, si se introduce después de de los 60 años de edad, durante más de 6 años, habrá un aumento de riesgo. Puede que haya un aumento de riesgo. Muchísimas gracias. ¿Puedo añadir algo? Sí, por supuesto. Los estudios también sugieren
que la combinación de terapia hormonal combinada de estrógeno micronizado y progesterona tienen un riesgo menor de cáncer de tumor al seno, además de la duración del uso. Supongo que están dando también consejo individualizado a las mujeres que vienen a sus clínicas. Entonces, ¿cómo se elige el régimen más adecuado a cada una según el riesgo de cáncer? La segunda pregunta es, ¿cómo hacen para gestionar o tratar a las pacientes que se encuentran escépticas ante los productos hormonales o tienen dudas sobre cómo tomar la terapia hormonal? Invito a las dos a contarnos sus experiencias. En los Emiratos Árabes tenemos esto, bueno, es muy común, es más, la mayor parte de nuestros pacientes dudan en tomar la terapia hormonal. Lo que hago es hablar con ellas, me aseguro de mostrarles toda la información, la evidencia, la pongo en mi computadora, les muestro la evidencia, les muestro las páginas web, también comparto folletos con ellas, luego discutimos y conversamos y hacemos luego una cita para una semana más tarde en modo de poder discutir todas las preguntas que puedan tener y luego las respondemos. Y de este enfoque he visto que cuando se informan prefieren tomar la terapia hormonal y luego vuelven a mí y están muy felices y me dicen que quieren continuarla. Doctora Nawal, en nuestro país, la mayor parte de las mujeres no quieren tomar terapia hormonal aunque tengan muchos síntomas. Entonces, para convencerlas a tomar esta terapia, tenemos que conversar con ellas, dedicarles tiempo para explicarles cuáles son los beneficios de la terapia y también les contamos que no hay muchos efectos secundarios si toma la terapia durante un año o dos. Muchas gracias. La próxima pregunta es, ¿qué es una dosis baja? ¿Es administrada localmente para el síndrome genitourinario? ¿Se administra también durante un máximo de 10 años y antes de los 60? Para la dosis baja, damos solo una crema de estrógeno local una vez por día. Y para los síntomas genitourinarios no hace falta introducir esta terapia antes de los 60 años. Podemos utilizarla después de los 60, después de 10 años desde la menopausia, no es un problema. Y también podemos dar esta terapia. No podemos dar esta terapia durante mucho tiempo porque cuando algunos meses después de detener la terapia, las mujeres van a volver a tener los síntomas. Muchísimas gracias. Y la doctora Alawadi, si puede contarle, ¿se tiene que detener la terapia hormonal después de los 65 o continuar? Hemos hablado sobre qué hacer con los síntomas genitourinarios, pero con respecto al tratamiento general, ¿tendríamos que detenernos a la edad de 65 años? A los 60, pero tenemos que tomarlo nuevamente en manera individual, por supuesto, según cada paciente, pero no continuamos la terapia hormonal después de la edad de 60.
Va a depender, por supuesto, de cada paciente, pero en general no seguimos suministrando la terapia a más de 60. Entonces, ¿cuál es su recomendación a las mujeres si quieren continuar con la terapia hormonal y tienen un bajo riesgo de cáncer de mama o riesgo de enfermedad cardiovascular a los 61 o 62, pero tienen síntomas vasomotores molestos? Bueno, es una elección individualizada. Por supuesto, va a depender de la paciente. Si tienen síntomas de menopausia, les vamos a dar la terapia hormonal, pero es algo que tenemos que equilibrar. ¿Cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos para cada paciente? Y así individualizar el tratamiento para cada una de ellas. Muchísimas gracias. Una pregunta más tiene que ver con los tumores al seno. La pregunta dice es si hay evidencias con respecto a un mayor riesgo de tumores benignos tras el uso de terapia hormonal. Supongo sistémico, lo que estaría implícito en la pregunta. ¿Alguna de las presentadoras quisiera responder a esto? Riesgo de tumores benignos, porque la terapia hormonal no aumenta el riesgo de un tumor benigno, por cuanto yo sepa, aumenta el riesgo de cáncer invasivo, cáncer de mama, si se utiliza durante más de 5 años como duración, pero en general no aumenta la mortalidad, incluso después de 5 años. ¿Y para usted, doctora Nawal? La terapia hormonal no aumenta los tumores al seno, sino que hay un riesgo aumentado de cáncer de mama y el problema era la progesterona que utilizaron y quizás el problema fue la progesterona utilizada, no los demás. Hay otra pregunta muy interesante en el chat. ¿Podemos dar la THM en manera rutinaria a las mujeres en menopausia? ¿Qué sucede en sus países? ¿Cómo podemos dar terapia hormonal en la menopausia a todas las mujeres en menopausia en manera rutinaria? No, no, como decía, todas las directrices dicen que damos terapia hormonal solo a las mujeres con menopausia precoz o para las mujeres que tienen muchos síntomas vasomotores, en particular para los vasomotores, pero no para todas las mujeres. Lo que intentamos hacer nosotros, bueno, por supuesto va a depender de la paciente. Si se encuentra dentro de los 10 años de la menopausia y tiene menos de 60 y nosotros en particular consideramos los síntomas vasomotores, pero también les he hablado sobre actividad sexual, sequedad vaginal, incontinencia urinaria, así como otros aspectos de síntomas. Entonces, tomo los umbrales más bajos al prescribir la terapia hormonal en la menopausia para estas categorías de pacientes. Lo discuto con ellas, discuto los riesgos, los beneficios y tomamos la decisión juntas, las dos, y luego decidimos según eso. Por supuesto, esto tiene mucho sentido. Quisiera invitarlas a ambas a tratar la siguiente pregunta.
¿Cuándo dejar de tomar la terapia hormonal? ¿Qué realizan? ¿Se reduce la dosis de a poco o se deja de tomar simplemente? Bueno, lo titulamos, en realidad vamos reduciendo de a poco, no todo de una vez. Y por supuesto vamos discutiendo cada paso de la gestión con la paciente y juntas tomamos la decisión para ir reduciendo de a poco la dosis antes de detenerlo y vemos cómo le está yendo a medida que vamos reduciendo la dosis. Si vuelven a aparecer los síntomas, cómo le está yendo y luego vamos viendo Thank you. Dr. Nawal? gradualmente. Gracias, doctora Nawal. Cuando la paciente debe terminar la terapia, veo cuáles son sus síntomas. Si tiene muchos síntomas o si aún no tiene 60 años de edad, puedo dárselo durante algunos meses más. I cannot see further questions from the audience yet, so I would like to ask Bueno, both no he of you, recibido otras preguntas, así que quisiera preguntarles if yo any a ambas difficulties si in tienen trying to dificultades primary care en providers involucrarse con los médicos de cabecera para ayudar a controlar y a recetar junto con ustedes la terapia hormonal para las mujeres en menopausia. En mi país es muy difícil hacer eso porque el medicamento está disponible solo en el hospital terciario. Entonces, tienen que referirnos las pacientes. Este es un punto. El segundo punto es el nivel de conocimiento entre los médicos de cuidado primario y otros ginecólogos y obstétricos. Está mejorando ahora, por supuesto, con los talleres y demás, pero aún así, cada tanto recibo algunos pacientes que me dicen que el médico ha dicho que no puedo usar esto porque me genera cáncer. Entonces, es algo en lo que estamos trabajando. Dr. Nawal? Perdón, nosotros tenemos que dar el medicamento, hacer que esté disponible. En Abu Dhabi lo tenemos, en Dubái y solo en los centros de menopausia. It's interesting to see what is out Es there. interesante ver entonces que está disponible. En nuestro país no tenemos todos los medicamentos para la menopausia. Ese es el primer problema. Y el segundo es el conocimiento del médico. No hay actualizaciones con respecto al riesgo de la terapia de la menopausia y de la terapia en general. La mayoría de los médicos se sienten escépticos para recetar la terapia hormonal por el riesgo de cáncer de mama. Y mejorar el conocimiento es lo más importante. Very good. Muy I bien. have one more question. Y una If you pregunta want to, más. or both of you want to address your experience and ¿Cuál es su assessment of experiencia y también quizás psychology su preferencia con on a daily respecto a la basis? tibolona? ¿Utilizan la tibolona diariamente en su práctica clínica? Nosotros no la tenemos. No tenemos esta opción, lamentablemente. What about Tampoco nosotros, no, tampoco tenemos tibolona. La tuvimos hace 10 años atrás, pero después del estudio Ashray ya no. one more Interesante. question? Can you please Una discuss pregunta más. combinations ¿Podrían darnos algunos of ejemplos de progesterone with combinaciones de estradiol y hormonal progesterona con dosis como terapia de reemplazo? Bueno, yo les digo lo que tenemos disponible. Tenemos, es algo que se está introduciendo. Tenemos parches, pero solo en Abu Dhabi, en Dubái no. Everol son parches. Tenemos de solo estradiol, entonces los combinamos para quienes puedan querer tener CQI y podemos tener los dos. Entonces les digo
que pueden utilizar según lo que está disponible. quite an old one. Y también tenemos uno que es bastante viejo. En nuestro país no tenemos muchas elecciones. Tenemos Proginova y progesterona. Pero no tenemos parches, no tenemos estrógeno transdérmico, no lo tenemos. Very interesting. Muy interesante. We have some more comments on Tibolon, but this is Tenemos not más specific comentarios available sobre in this tibolona, pero si no document está online. disponible no me voy a Also, expandir en as eso. understood from Dr. Alwadi, you're doing great educational effort in order to explain to the women what diseases Entonces, and threats they can face, what they should expect. quisiera Something similar is saber taking que place supongo que algo in similar está Indonesia sucediendo recently. también localmente para la doctora Nahual. Speaking ¿Cree to que hay symptoms espacio para or poder educar problems más a los people may be médicos presenting o shortly? el problema ya se ha Bigger resuelto? problem, more No, education. por supuesto, Every hay time siempre we espacio para la educación, always have porque some patients cada who may come vez que estamos from con pacientes o con profesionales de la salud que no están still actualizados, having the fear of starting siguen and teniendo el miedo de continuing comenzar la terapia o de on their continuar la hormones. terapia And durante there's algunos always años. space Así que for more siempre education. hay Each espacio one of para these seguir can be educándose workshops y es importante and hacer talleres, seguir presentations haciendo in educación media en and presentaciones, that increase compartir the en uptake and las increase the redes y awareness. demás Keeping para in mind that generar the cada vez más social life conocimiento. as También en reuniones for sociales many he like encontrado a muchas friends who are amigas postmenopausal que se women who quejan are de los síntomas de la very menopausia y son mujeres educadas, pero no saben que esto puede tratarse y que son causa de la menopausia y que son consecuencia de la menopausia. Y esto es una pena. Entonces, es algo que, bueno, estamos recién dando los primeros pasos para aumentar el conocimiento con respecto a la menopausia. Muchísimas gracias también. Tenemos que mejorar el conocimiento de los médicos, pero también tenemos que educar a las mujeres, porque en nuestro país es normal tener los síntomas de la menopausia y las mujeres no van al médico por estos médicos, porque para ellas es normal, es algo que va a pasar en algunos años y no se necesita, no necesitan recetas de nada en particular para mejorar su cuidado a la salud porque tienen también miedo al riesgo del cáncer, porque ha habido muchas discusiones con respecto a este riesgo en las redes sociales. Sí, esto es así en todas partes, pero bueno, la educación sigue siendo fundamental para todos. Voy a continuar con una pregunta. Es uno de los colegas del público que nos quieren recordar que también los riesgos de cáncer de mama está relacionado con muchos factores, no solo terapia hormonal, también puede ser tabaquismo, sobrepeso, que son un grupo de factores, salud, estilo de vida, factores ginecológicos, genéticos, pueden contribuir al riesgo de cáncer de mama. Entonces, mi pregunta es, ¿hacen una evaluación extensa considerando todos los factores de riesgo del riesgo de cáncer de mama? Nosotros hacemos una evaluación de riesgo detallada para todas las pacientes que vienen a nosotros. Como les decía, somos cuidado terciario, así que muchos pacientes tienen se ha hecho toda su historia clínica, se han hecho varias preguntas y luego nosotros continuamos con eso. Entonces, sí, todo paciente sigue, primero se hace la evaluación de riesgo antes de la terapia hormonal. Perdón, estamos en el proceso de dar una hoja, un cuestionario para que la paciente pueda completar antes de venir a la clínica y esto es algo en lo que estamos trabajando ahora. Muy buena idea. Doctora Nawal.
Para nosotros también es así. En nuestro país, nosotros recetamos mamografías en manera sistemática después de los 40 años de edad. Y por esto, lo más importante para las mujeres que necesitan terapia hormonal es después de los 40 años de edad y se hace la mamografía y evaluamos el riesgo de riesgo de cáncer de mama. Y otro problema en nuestro país es el sobrepeso. Hay un sobrepeso y mucha resistencia. No hay tanto tabaquismo, pero sí mucha diabetes, sobrepeso, y esto genera también riesgo de cáncer de mama. Y este es el primer tipo de cáncer para las mujeres en nuestro país. Entonces, por esto tenemos que evaluar el riesgo antes de recetar la terapia hormonal. Muchísimas gracias a ambas por sus esfuerzos, por compartir todo esto que nos han dado y por compartirlo tanto en sus países como internacionalmente. Hemos llegado al final de esta sesión, entonces quisiera concluir agradeciéndoles nuevamente por estar aquí con nosotros y también agradeciendo a nuestro fantástico público. Van a poder encontrar esta sesión grabada en línea para quien esté interesado en volver a ver las presentaciones y les deseo un hermoso resto del día. Muchas gracias.